9 momentos brutales que confirmaron su oscuro secreto en el hotel hasta que se enteró. La noche se cernía pesada, la neblina envolvía lo que quedaba del antiguo hotel, sus paredes empezaban a gemir bajo el peso de los secretos olvidados. Los pasillos oscuros apenas dejaban pasar la poca luz que se filtraba a través de vidrios rotos, y en cada esquina un susurro, un grito ahogado. Aquellos que se aventuraban a entrar nunca volvían a ser los mismos. Había un aire de suspenso que hacía que los pelos de la nuca se erizaran, como si una sombra estuviera siempre detrás, observando, esperando. Entonces, algo inesperado sucedió. Una pareja, con la adrenalina elevándose, decidió pasar una noche en ese lugar maldito, ignorando las advertencias del pueblo. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto el silencio se tornó inquietante. El primer extraño momento ocurrió en la habitación 217, donde un espejo cubierto dejaba entrever figuras borrosas que parecían moverse. Al limpiarlo, una mujer delgada y pálida apareció por un instante, dejando a la joven con el corazón latiendo desbocado y las manos temblorosas. Pero eso no fue todo. Esa misma noche, un eco ensordecedor resonó como un lamento a través de las paredes, rompiendo la calma engañosa. Ciertos objetos comenzaron a desplazarse solos, como si el propio hotel tuviera voluntad, infligiendo un profundo nudo en la garganta de cada uno. Cuando el reloj marcó la medianoche, luces y sombras danzaban en el pasillo, y los candelabros crujían como si fueran a caer aterrados, intentaron salir, pero la puerta había desaparecido. Cada instante se tornaba más escalofriante. En la recepción, unas viejas fotografías mostraban a huéspedes con miradas perdidas, como si sus almas se hubieran quedado atrapadas entre esas paredes. Un sonido de cristal rompiéndose rompió el aire tenso, y el misterio se profundizaba al descubrir que todo el hotel parecía estar unido por un hilo de horror y desgracia. Nadie sabía quién había sido el último en escapar, pero las leyendas decían que aquellos que intentaban descubrir el secreto del hotel pagaban un precio muy alto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un momento para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Al volver la atención a la pareja, una figura oscura se materializó en el fondo, su rostro cubierto por la sombra. Solo se podían ver ojos que brillaban como faros en la oscuridad. Era un recordatorio escalofriante de que el hotel guardaba su oscuro secreto con recelo. El sudor frío recorría su frente, la ansiedad era palpable. ¿Qué pasaría si ya era demasiado tarde para ellos? Las campanas de la medianoche sonaron, resonando como un canto de advertencia. La angustia aumentaba a cada segundo y el miedo se plugaba en todo su ser. ¿Lograrían desentrañar lo que rodeaba a ese hotel antes de perderse por siempre dentro de su oscuro laberinto? La tensión era insoportable. La pareja, aún paralizada por el horror, se miró y, sin haber dicho una palabra, comprendieron que la oscuridad no era solo un simple fenómeno. El hotel estaba vivo, un ser maligno que respiraba en sus murmullos. La figura en la penumbra avanzaba lentamente, como si disfrutara del miedo que emanaba de ellos. Eran sus presas y el juego apenas comenzaba. «Salgamos de aquí», susurró Ana, su voz un hilo tembloroso, mientras retrocedía cautelosamente. Pero al intentar dar un paso, sus pies parecieron pegarse al suelo, como si el propio hotel reclamara su presencia. Era un pánico visceral. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se deslizó hacia adelante, desvaneciéndose antes de alcanzar el primer rayo de luz. ¿Lo viste? ¿Lo viste?, preguntó Daniel, buscando respuestas en los rostros de su compañera. Pero la confusión se estaba apoderando de ellos. La proximidad del horror les hacía cuestionar si realmente querían descubrir lo que había detrás de cada rincón sombrío. Con cada susurro que cruzaba el aire gélido, se sentía la inminencia de un destino oscuro.
Decidieron, sin pensarlo mucho más, empujar la puerta de la habitación con todas sus fuerzas. Un crujido ensordecedor llenó el espacio, la puerta se resistió, pero al final cedió. Chocó contra la pared y fue entonces cuando vieron una visión que los congeló aún más. Afuera, en el pasillo, una línea de luces parpadeaba débilmente, como faros distantes, pero al acercarse, la luz se extinguió, dejando tras de sí la oscuridad más espesa. ¿Qué hay detrás?, murmuró Ana, que había asomado su cabeza para vislumbrar. Un estremecimiento le recorrió la columna al ver que, al final del pasillo, una sombra se alzaba sobre una antigua silla mecedora. Se movía con un vaivén ominoso, pero no había nadie allí que pudieran ver. El corazón de Daniel latía con fuerza, cada palpitación parecía acompañada de ecos de risas. O risas, o lamentos no podían distinguir. «Vamos, hay que movernos», dijo él, intentando tomar su mano, pero en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el sonido de alguien en agonía, una voz femenina que retumbó en las paredes con una desesperación que heló la sangre de ambos. Sin pensarlo, giraron sobre sus talones y corrieron hacia la única salida, las escaleras de emergencia. Pero mientras descendían, las luces titilaban de nuevo, revelando rostros pálidos y ojos vacíos de las fotografías que antes parecían tan lejanas. Las almas atrapadas parecían gritar el nombre de aquellos que se atrevían a entrar. Llegaron a la planta baja y lo que encontraron heló su sangre. La recepción, ahora transformada, estaba repleta de sombras danzantes, y una figura central ocupaba el espacio que alguna vez fue el mostrador. Era el mismo ser que habían visto antes, pero ahora más definido, más concreto. Sonriente. ¿Buscan salir?, preguntó con una voz que vibraba como un eco de la muerte. Ana y Daniel comprendieron que el verdadero terror no eran solo las sombras en el hotel, sino lo que estos seres habían hecho a quienes una vez cruzaron esas puertas. Cuando el horror se tornó tangible, Ana hizo un último intento por escapar. Pero antes de hacerlo, un pensamiento aterrador se cruzó por su mente, ¿y si el hotel nunca dejó a nadie salir? La figura comenzó a acercarse y las luces se apagaron de nuevo. Todo quedó en silencio excepto por el sonido de sus corazones, palpitando con fuerza, cada vez más rápido. ¿Qué vas a hacer ahora?, resonó una voz lejana que sonaba como un susurro en el viento. Las sombras se acercaron más, y mientras se desvanecían en la penumbra, Ana sintió una mano helada sobre su hombro. ¿Ahora te quedas? ¿Podrán descubrir el secreto antes de perderse para siempre en el laberinto del hotel, o acabarán siendo parte de su historia oscura? El silencio se hizo denso, como un manto pesado que cubría el lugar. Ana, paralizada, sintió como si el tiempo se hubiera detenido en un instante eterno. La mano helada sobre su hombro la hizo estremecer y en un arranque de adrenalina, se giró para enfrentar lo que consideraba su destino. Sin embargo, lo que vio la dejó aún más aterrorizada. La figura sonreía, pero no era una sonrisa de alegría, era una mueca de placer malsano. «Este es tu nuevo hogar», dijo con un tono burlón, haciendo que los músculos de Ana se tensaran aún más. Daniel, atrapado entre el miedo y la protección, se interpuso entre Ana y el ser. «Déjala en paz», gritó, aunque sabía que su vocecita temblorosa no tenía peso en ese lugar. Las sombras rieron a su alrededor, una risa casi infantil, como si disfrutaran del espectáculo que se desarrollaba frente a ellos. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó la figura, su mirada fija en Ana. El aire se volvió helado, y el corazón de ella latía descontroladamente. «No importa el nombre», se atrevió a murmurarse, «solo quiero salir». Pero la figura no parecía interesada en su deseo. «No hay salida, querida. Aquí todos somos familia», respondió, acentuando la palabra familia como si hubiera un secreto detrás de este término. De pronto, las luces parpadearon nuevamente y Daniel, sin pensarlo, tomó la mano de Ana. Pero antes de que pudieran mover un pie, las sombras se agrupaban junto a la figura, formando un círculo que parecía absorberse el espacio a su alrededor. Las paredes del hotel comenzaron a crujir, como si la estructura misma estuviera vibrando con la energía que emanaban esos seres. Ana sentía que las sombras la llamaban, tirando de su alma, y lo peor era la horrible atracción que sentía hacia ellas. No podía evitar mirar esos rostros pálidos, esos ojos vacíos que parecían suplicarle que se uniera a ellos.
No puedo, se decía a sí misma, luchando contra la sensación de desvanecerse. ¿Qué los retiene aquí? Preguntó ella, con la voz apenas por encima de un susurro. La figura rió y la habitación resonó con su eco. ¿No lo entiendes, pequeña? Este lugar cumple deseos. Solo necesitas entregarle tu alma, y serás parte de algo mucho más grande. La tentación era palpable, un canto dulce y oscuro que hacía que su corazón quisiera ceder. Pero justo en el instante en que sentía que podía claudicar, una imagen le atravesó la mente, su familia, su hogar. Imágenes de risas, de amor, de todo lo que había dejado atrás. Y con eso, una llamarada de determinación encendió su fuego interno. «No. Nunca seré parte de esto», gritó con todas sus fuerzas. Las sombras gruñeron. Su rostro distorsionado se llenó de furia. Todo se oscureció, y en ese instante de desenfoque, Ana cerró los ojos, recordando cómo había llegado allí. A su lado, Daniel la seguía, su voz firme resonó: «No te dejaré ir, Ana». Pero cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido, dejando a los dos en una sala vacía, los ecos de sus gritos aún resonando en el aire frío. La sensación de que el peligro no había desaparecido era inconfundible. «¿Dónde estamos ahora?», preguntó Ana, en un susurro cargado de miedo. Entonces, un murmullo se elevó desde la penumbra, una advertencia apremiante. «Si escapan de aquí, será solo porque saben los secretos que hay en el sótano». ¿Qué secretos se ocultaban en el corazón del hotel? ¿Y qué terror aguardarían en ese oscuro sótano al que nadie se atrevió a descender? El eco de las palabras resonó en la mente de Ana como un grito lejano que la mantenía alerta, y su corazón latía desbocado. ¿Qué secretos escondía aquel sótano? A su lado, Daniel temblaba, sus ojos buscaban respuestas en la oscuridad que parecía consumirlo todo. «Debemos irnos de aquí», murmuró él, nervioso. ¿Pero a dónde podrían ir si todo estaba oscuro y la figura continuaba acechando en alguna parte? La decisión era abrumadora, su instinto les decía que no debían permanecer allí, pero el peligro que sentían era palpable. Ana se giró lentamente hacia el pasillo. A su izquierda había una puerta entreabierta, una sombra oscura que invitaba a la exploración. Sintió un tirón en su interior, un impulso casi instintivo de averiguar más, pero también la advertencia de que lo desconocido podía ser mortal. «Vamos», instó Ana, tomando la mano de Daniel. Se adentraron en la penumbra, y el frío del lugar se intensificó, como si el ambiente mismo se opusiera a su avance. La risa burlona seguía resonando, desvaneciéndose en un silencio tenso que se sentía ominoso. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo sus pies. Ana contuvo la respiración, cada paso los llevaba más lejos de la salida que apenas habían encontrado. Tenía la impresión de ser observada, de que los ojos de aquellas sombras aguardaban, listos para atraparlos en cualquier momento. Mientras exploraban, se encontraron con diversas puertas alineadas en el pasillo. Cada una parecía contar una historia, contenía ecos de susurros pasados, lamentos que parecían fluir hacia ellos. «Escucha», dijo Daniel, poniendo un dedo en sus labios. Ana lo hizo, y el murmullo se volvió más claro. Eran voces, distorsionadas y atormentadas, que pedían ayuda, suplicando ser liberadas. «¿Qué fue lo que sucedió aquí?», preguntó Ana, angustiada. La historia de aquel lugar comenzaba a desvelarse como una pesadilla, y su estómago se revolvió. «Debemos encontrar el sótano», afirmó él, decidido. Con cada paso que daban, el murmullo se intensificaba. Entonces, al final del corredor, vieron una escalera que descendía a la oscuridad. La luz parpadeante de una lámpara al fondo enviaba sombras retorcidas por todo el lugar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Deberíamos?». La incertidumbre le mordía el alma, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas la empujaban hacia adelante. «No podremos permanecer aquí», replicó Daniel, un destello de resolución brillando en sus ojos. Aunque el terror la paralizaba, la conexión que sentía con Daniel le daba fuerzas. Juntos bajaron los escalones, cada crujido de la madera resonando como un golpe en su pecho. La atmósfera se volvió espesa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos oscuros. A medida que descendían, las voces comenzaron a elevarse, ahora eran gritos,
Un coro de desesperación que les rogaba que se detuvieran. Cuando llegaron al final, se encontraron ante una puerta oxidada, que parecía sacada de una película de terror. La sensación de tener ante ellos un abismo de terror era abrumadora. Ana sintió que su corazón estaba a punto de estallar. Si abrieran esa puerta, no había vuelta atrás. ¿Estás listo?, preguntó Daniel, aunque sabía que la respuesta no importaba. La curiosidad y el instinto de supervivencia ya habían tomado el control. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, un ruido seco resonó detrás de ellos, y la risa de la figura se deslizó por el aire helado. «No hay salvación en el sótano, solo más preguntas», dijo con un murmullo escalofriante que hizo temblar las paredes. Los ojos de Ana se ensancharon al girarse abruptamente. «¿Qué es eso, Daniel?». Su voz temblaba, el pánico apretando su pecho. La risa se amplificó, llenando el espacio de una ominosa seguridad. La puerta se sacudió violentamente, como si algo en su interior quisiera escapar. Sin tiempo para pensar, Ana y Daniel se colocaron de pie, tensos y listos. «¿Todo parecía estar llegando a un punto de quiebre? ¿Qué hay dentro?», preguntó ella con la voz entrecortada, y en ese instante, la puerta se abrió de golpe, revelando lo que había estado escondido en la oscuridad. Ana contuvo la respiración, y en un instante eterno, la puerta chirrió y se abrió de par en par. Una nube espesa de polvo se escurrió del interior, arremolinándose en el aire como si el lugar hubiera estado cerrado por eones. Una sombra emergió, y Ana sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Daniel, corre», gritó ella, pero antes de que pudiera moverse, la figura se materializó ante ellos. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ojos profundos como pozos oscuros, que los miraba con una mezcla de desasosiego y rabia. La risa burlona se desvaneció en un eco cósmico mientras él levantaba una mano, mostrando algo que brillaba débilmente, un antiguo medallón. «Este es el secreto que buscan», exclamó el hombre con una voz rasposa, rasguñando sus palabras. Ana se dio cuenta de que su pulso latía más rápido y un nudo le llenó el estómago al observar aquel objeto, como si la realidad se distorsionara a su alrededor. ¿Qué es eso?, tartamudeó Daniel, incapaz de apartar la mirada de la inusual reliquia que pendía de la mano del extraño. «Es el medallón que ató a todos los que han sido atrapados aquí. Cada persona que ha entrado a este hotel ha dejado una parte de su alma en él», el hombre explicó, su voz ahora un susurro casi frenético. «Y tú puedes ser la próxima», Ana sintió un escalofrío a lo largo de su columna. La desesperación de las voces aumentó, llenando el espacio con ecos de dolor y sufrimiento. La atmósfera se volvió cada vez más densa y opresiva. «¿No lo entiendes?», continuó el extraño, mostrando una sonrisa torcida que desnudaba sus intenciones sombrías. «El hotel se alimenta de sus miedos. Necesita que permanezcan aquí, atrapados en su oscuridad». Daniel retrocedió un paso, asustado pero aún curioso. «¿Cómo se libera a los atrapados?». Su tono reveló la desesperación, una pregunta que necesitaba respuesta. «Con un sacrificio», el hombre dijo, su voz resonando como un eco desde lo profundo. «Un corazón puro puede romper el hechizo, pero no todos sobreviven», advirtió mientras el fuego en sus ojos parecía buscar algo más en ellos. Ana sintió que el peso del lugar se cernía sobre ella, como si las sombras adquirieran vida propia y la empujaran hacia adelante. Asustada, dio un paso atrás, sintiendo que el mundo se desvanecía entre la neblina de la realidad y el horror. «No podemos quedarnos aquí», y gritó, girándose hacia Daniel, pero antes de que pudiera mover un dedo, el medallón brilló intensamente, como si respondiera a su miedo. «Vas a tener que elegir», murmuró el extraño, elevando el medallón en su mano. «La eternidad de los perdidos, o el riesgo de un sacrificio que puede liberarlos. La decisión está en tus manos». El aire se volvió pesado, saturado de tensión. Ana y Daniel se miraron, sus corazones latiendo como un solo tambor. Nadie podía predecir las repercusiones de la decisión que estaban a punto de tomar. «Vamos, saltemos», propuso Daniel, y la voz de su propia razón parecía luchar contra el deseo de permanecer. Pero era evidente que el tiempo se les escapaba. Antes de que pudieran decidir, las paredes comenzaron a temblar. Los gritos de las almas atormentadas se amplificaron y la oscuridad amenazó con tragarlos por completo. Ana sintió un tirón en su pecho, una necesidad de escapar, pero algo dentro de ella la instó a buscar la verdad.
¿Qué pasaría si ese medallón era la clave para liberar a los atrapados? El hombre continuaba sonriendo, como un marionetista al borde de su espectáculo. ¿Elegirás salvarlos o salvarte a ti misma? La respiración de Ana se volvió entrecortada. ¿Qué pasaría si decidía enfrentarse a la oscuridad? ¿O si se dejaba llevar por el miedo y la desesperación? Mientras las risas resuenan una vez más y todo parece desmoronarse, Ana miró hacia Daniel, que la miraba como un reflejo de su propia confusión. ¿Qué camino tomarían? El tiempo se les acababa rápidamente, y cada segundo que pasaba hacían la decisión aún más crítica. ¿Estarían listos para enfrentar lo que había al otro lado de esa puerta? Ana sintió como el medallón brillaba con una intensidad casi hipnótica, llenando la habitación con una luz tenue, pero penetrante. Era como si el mismo objeto estuviera buscando un canto de libertad, aunque también atraía la desesperación que lo rodeaba. Los ecos de las almas cautivas resonaban en su mente, mezclándose con las dudas y temores en su corazón. ¿Liberar a los atrapados?, murmuró Ana, sin poder apartar la vista del medallón. Pero ¿a qué costo? El extraño dio un paso más cerca, como si su presencia propia aumentara la carga de la decisión que debían tomar. Sus ojos oscuros finalmente reflejaron algo que Ana nunca había visto: desesperación. Escuchar el eco de sus miedos no es nada comparado con lo que pasará si permanecen aquí. Se los traga el hotel. No hay manera de escapar si no toman riesgos, si no hacen un sacrificio. ¿Un sacrificio?, Daniel preguntó, su voz quebrada. ¿Qué tipo de sacrificio? El extraño sonrió con una mueca que no ofrecía consuelo. Solo aquel que verdaderamente lo desea. La risa burlesca resurgió, pero esta vez pareció un canto desgarrador de algún ser perdido, casi humano. Ana notó que su piel se erizaba con cada palabra que escupía. De repente, el antiguo hotel comenzó a quejarse, un profundo crujir de maderas y muros, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Sin pensarlo, Ana tomó la mano de Daniel con fuerza. No podemos quedarnos aquí. Corramos, pero antes de que pudieran moverse, una ráfaga de viento frío pareció chocar contra ellos, y una sombra oscura se deslizó por las paredes. La risa del hombre se tornó amenazante, resonando en el aire como un eco de sufrimiento. Escapar es inútil. Este lugar siempre encuentra formas de atrapar a sus visitantes. Solo se quedan destellos de luz hasta que se apagan. La desesperación abrumó a Ana. Mientras el sonido de la risa se desvanecía, sintió que los ojos de los atrapados la miraban, como si la urgieran a hacer lo que debía. Con el corazón en un hilo, se volvió hacia Daniel. ¿Lo hacemos? Daniel la miró, su rostro pálido y sudoroso. No lo sé, Ana. ¿Y si no logramos liberarlos? ¿Qué pasa si algo peor los espera dentro de esa oscuridad? Pero Ana respiró hondo. ¿Y si este medallón es la única manera? ¿Y si podemos ayudarles? La oscuridad comenzó a estrecharse a su alrededor, las sombras tomando formas de manos que intentaban apresarlos. El hombre se adelantó, interrumpiendo el momento. Pueden dar un paso hacia la oscuridad o una oportunidad hacia la luz. La decisión debe ser rápida. Ana sintió el acelerado latido de su corazón. Si no lo hacemos, las almas permanecerán aquí para siempre. Su voz se alzó en un rugido de resolución. Elegimos el sacrificio. Daniel asintió, aunque sabía que el terror en su mirada no podía ocultarse. Está bien. Vamos a ayudarles. El extraño alzó el medallón una vez más, y su luz pareció intensificarse. El viaje comenzará ahora. En ese momento, todo el espacio circundante se volvió un remolino de sombras y ecos desgarradores. La risa, ahora transformada en un chillido escalofriante, fue acompañada por la súbita sensación de caer a través de un túnel oscuro y retorcido. Sin poder contenerse, Ana apretó la mano de Daniel con toda su fuerza mientras sentía que la realidad se desvanecía a su alrededor. Pero antes de perder la conciencia, un pensamiento atravesó su mente: ¿qué esperarían realmente del sacrificio? ¿Era el medallón una bendición o una maldición? Cuando finalmente la oscuridad las envolvió, Ana sintió que todo se detuvo en el último instante. Se dio cuenta de que en sus elecciones, tal vez algo más profundo y oscuro la observaba. ¿Lograrían realmente liberar a los atrapados o caerían en su propia trampa? La sensación de un corazón latiendo en la penumbra, resonando con un eco incesante,
susurró una inquietante pregunta: ¿cuántas almas habrían fracasado antes que ellos? Y en el abismo, un murmullo ahogado también les ofreció un respiro helado: bienvenidos a la eternidad. La sensación de vacío que los rodeaba era almizcleada, pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado con el miedo de aquellos que habían fracasado antes que ellos. Ana y Daniel se encontraron de pie en una sala en penumbras, las paredes vibraban con ecos de lamentos lejanos, sombras danzaban como si jugaran a ocultarse y asomarse. A su alrededor, el polvo flotaba en el aire y cada grano parecía tener una historia, una tragedia encerrada en su interior. Ambos se miraron, sabiendo que este era solo el comienzo. ¿Dónde estamos?, murmuró Ana, su voz temblorosa resonando como un susurro entre el llanto de las almas. No lo sé, pero tenemos que encontrar una salida, respondió Daniel, su mirada escaneando desesperadamente la oscuridad que les rodeaba. Pero la salida parecía un espejismo, un deseo inalcanzable en una prisión de sombras. Una figura se alzó de entre las sombras, la misma cuya risa maligna habían escuchado. ¿Pensaron que escaparían tan pronto? Los sacrificios no son simples, son rituales que requieren más de ustedes de lo que pueden imaginar. El extraño comenzó a caminar con gracia, deslizándose entre la bruma, mientras Ana y Daniel retrocedían. Cada elección trae consigo un costo. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por liberar a esas almas? Queremos liberarlas, insistió Ana, firme en su respuesta. No tememos el costo. ¿No? Entonces escuchen. La figura levantó una mano y en el aire surgieron visiones. Extraños rostros llenos de desesperación y sufrimiento aparecieron, gritos silenciados contra el eco del tiempo. Eran aquellos que habían decidido ayudar y no lograron regresar. Cuerpos desgastados, miradas perdidas. Una visión aterradora que dejó a Ana paralizada. Si no liberan sus propios miedos, serán parte de ellos. Gritó el extraño, su voz resonando con intensidad. Su tesoro es el peso de la culpa, el amor no correspondido, los sueños rotos. Carguen solo lo que sean capaces de soltar. Ana sentía como si su corazón se desgarrara en dos. Los susurros de esos atrapados se habían vuelto parte de su ser. Respira, Ana, intenta calmarte. Se repetía a sí misma mientras la tristeza comenzaba a aplastarla como si estuviera a punto de hundirse en un abismo emocional. Daniel, sintiendo su angustia, se acercó y tomó su mano con firmeza. Podemos hacerlo juntos, no seremos como ellos. No quisiéramos repetir la historia. ¿Seguros de querer unirse a nuestra tortura? Resonó la voz a su alrededor. La sala comenzó a girar, la incertidumbre devorando el espacio. Al fondo, se vislumbraban puertas, cada una más oscura que la anterior, como si las almas gritaran desde adentro, rogando por ser liberadas, a la vez que advertían del peligro que acechaba detrás. ¿De verdad es este el sacrificio que debemos hacer?, preguntó Ana con voz quebrada. ¿Dejaremos que estos miedos nos consuman? ¿Qué tal si se los entregan a las sombras en lugar de a sí mismos? La figura parecía disfrutar su desconcierto, sus ojos reflejaban una satisfacción siniestra. Hagan su elección y descubran qué tan profundo desea el alma humana caer. Con el medallón aún brillando en el centro de su mano, Ana supo que ese sería su verdadero sacrificio. Pero, ¿serían capaces de confrontar y enfrentar sus peores temores? Un grito interno resonó en su mente, un eco urgente que les instaba a seguir adelante y de repente, una puerta oscura se abrió tras ellos, un camino hacia lo desconocido, mientras una risa sibilante crecía. Un murmullo desesperado que parecía venir de cada rincón de la sala. Era un dilema, toda la esencia del viaje resumido en un solo instante: liberar a otros o perderse a sí mismos. «Daniel», exclamó Ana, la ansiedad burbujeando en su pecho como una tormenta. «Debemos decidir ya», pero la sombra sugirió: «si entran, tal vez descubran que el verdadero horror proviene desde adentro». Y en ese instante, las puertas comenzaron a cerrarse, presionando sobre la decisión que estaban a punto de tomar. ¿Realmente entenderían el sacrificio que estaban dispuestos a hacer? ¿Se atreverían a cruzar el umbral? ¿O el eco de sus elecciones les dejaría atrapados para siempre? El eco del murmullo se transformó en un clamor insoportable cuando Ana y Daniel se encontraron frente a la puerta abierta. La negrura del más allá los llamaba como un canto de sirenas.
Ana sintió que sus manos sudaban, el medallón en su palma parecía quemar. ¿Qué preocuparse sería lo mejor para liberar a esas almas, o su propio sacrificio los llevaría a la perdición? Escucha, Ana, insistió Daniel, su voz un hilo tenuemente firme. Si cruzamos, podemos salvarlos. Debemos enfrentarnos a esto, juntos. Ana tragó saliva, su mente gritaba a cada paso hacia la puerta, pero algo la sujetaba. El miedo se sustentaba en recuerdos, la angustia de su infancia, la culpa por no haber podido salvar a su hermano menor en ese accidente que ella siempre había creído que era culpa suya. Esa sombra, esa voz en su cabeza que la llenaba de dudas, delatan cada paso que daba. Es él, ¿lo sabes?, murmuró la sombra en el aire, su voz seductora como un veneno. Mira lo que llevas en tu corazón. ¿Quieres liberarlos de sus cadenas o quedarte con tus propios grilletes? No. Ana gritó, la desolación resonando en sus paredes. Ella no permitiría que esa voz la superara. No voy a dejar que mis temores controlen esta decisión. Pero ante sus ojos, la figura irreal del extraño se desvaneció para dejar ver a un joven de brillante cabello oscuro que le sonreía, en una sonrisa que la atravesaba como cuchillos. Era su hermano. Jugando a ser heroína, ¿hermana? ¿Y si fracasas otra vez? Ana se tambaleó, el dolor convirtiéndose en un peso abrumador. No. No eres él, no puedo perderte de nuevo, gritó, desbordándose en una mezcla de ira y tristeza. Sin embargo, la imagen se desvaneció y aparecieron más rostros, cada uno una representación de una herida no sanada, de un miedo que había formado parte de su ser. Míralos, Ana, dijo Daniel, sus ojos buscando los de ella mientras la negrura se zambullía en su mente. Si abandonamos esto, si le damos la espalda, ellos seguirán sufriendo. No importan nuestros miedos. Ellos necesitan ayuda. Libéranos del pasado, la sala se convulsionó, las sombras parecían moverse y girar, susurros provenientes de cada rincón desvaneciendo lo real. Pero, en el fondo de todo ese caos, un susurro se alzó, ¿qué estás dispuesta a soltar? Ana cerró los ojos, luchando contra la presión del sufrimiento que amenazaba con aplastarla. Y mientras sus pensamientos se asomaban, sintió el toque pasalamano de Daniel sosteniéndola, dándole estabilidad. ¿Una elección que quieres liberar realmente? La sombra seguía jugando con su angustia. ¿Tus miedos o el rayo de luz que podría significar tu salvación? La puerta está abierta, hermana de la redención. Con un grito ahogado, Ana tomó la mano de Daniel, y juntos cruzaron el umbral de la puerta. El aire cambió de inmediato, el frío se convirtió en una intensidad ardiente. Justo cuando estaban a punto de perderse en la oscuridad, una luz encarnada emergió, manifestando caras familiares llenas de luz y de sombras. ¿Estás lista para lo que viene? La voz del extraño retumbaba a su alrededor, ecoando en sus cerebros. Ana vio algo más allá de ellos. Siluetas de seres atrapados, luchando por salir, sus ojos centelleando en el dolor y la desesperanza. Daniel, gritó Ana, el horror lo llenaba todo mientras el medallón comenzaba a brillar con fuerza, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. ¿Qué hicimos? Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El suelo vibraba bajo sus pies, como si el mundo a su alrededor se preparara para el impacto de una revelación. La luz comenzó a distorsionarse y la verdad se acercaba. ¿Realmente saben lo que significa sacrificarlo todo? Antes de que tuvieran la oportunidad de responder, el suelo se abrió ante ellos, y el abismo se los tragó con un estruendo sordo. Mientras caían, una voz resonó en la oscuridad: el sacrificio verdadero es más que dejar ir lo que temen. Ana y Daniel se miraron entre la penumbra, sabiendo que el viaje apenas comenzaba mientras caían, y el eco de las almas atrapadas resonaba cada vez más fuerte, como si fuera el rugido de una tormenta que crecía en intensidad. ¿Podrían salvarse el uno al otro, o caerían hacia el abismo eternamente? El misterio se tambaleaba peligrosamente sobre ellos. A medida que caían, el aire se volvía más denso, pero Ana y Daniel no se sintieron solos. Las almas atrapadas también vibraban en el espacio, como una sinfonía de penas desgarradas. Al cerrar los ojos, Ana sintió como cada golpe de viento helado lo penetraba, empujando su cuerpo hacia abajo, llevándola a un horizonte oscuro e infinito. Su corazón latía a 1000 por hora,
mientras los murmullos de los desterrados resonaban en su mente como ecos de un pasado perdido. Daniel vociferó, al sentir que caían más rápido. ¿Qué nos está pasando? Céntrate en la luz, respondió él, su voz cargada de desesperación y determinación. Necesitamos encontrarla. De repente, una luz centelleante se encendió a lo lejos. Era tenue, casi frágil, pero creció en intensidad a medida que descendían. Reconocieron que su instinto los guiaba. Al acercarse, la luz pareció pulsar como un latido, e incluso Ana pudo sentir su calor. Pero, al mismo tiempo que esa chispa de esperanza se encendía, las sombras a su alrededor se tornaban más oscuras, más agudas, como colmillos listos para devorarlos. «Recuerda, Ana», dijo una de las voces, un susurro distante, similar al de su hermano. «Esto no es solo sobre nosotros». «No», gritó Ana, luchando contra esa voz que trataba de arrastrarla de nuevo a recuerdos que prefería olvidar. «No puedo más». Con el ruido del abismo, se encontraron en un lugar oscuro, completamente diferente. Un vasto salón, con las paredes cubiertas de espejos y un suelo de mármol desgastado por los años. Miró a su alrededor, la luz se había desvanecido, pero los ecos de las almas aún eran fuertes. Supo que estaban atrapados en un cruce, un limbo donde la esperanza y la desesperación coexistían. «Debemos enfrentarles», afirmó Daniel, su voz resonando en la oscuridad. Pero al girar, contaron al menos 10 figuras emergiendo de las sombras, cada una con la misma tristeza profunda en sus ojos. Eran personas que Ana había creído perdidas para siempre. Distintos rostros de la familia y amigos que una vez habían amado, sus almas ancladas aquí por rencor y culpa. «¿Por qué han venido?», preguntó una mujer que se veía igual que su madre, su mirada llena de rencor. «¿Acaso esperan liberarnos?». Ana sintió un nudo en la garganta. «Sí, queremos ayudar». Pero las figuras comenzaron a reírse, un sonido helado y desgarrador que balanceaba en el aire. «¿Ayudar?», repitió un hombre, que una vez fue su abuelo. «¿Qué saben de sacrificio? ¿De verdad piensan que por entrar aquí pueden borrarnos?». Ana sintió como esas palabras causaban un fuego en su interior. «No. No es así. Solo deseamos evitar sufrir como ustedes». Las sombras se acercaron, y cada paso resonaba como un golpe en su corazón. Las risas se convertían en gritos desgarradores, llenos de dolor y sufrimiento. Sus rostros se transformaban en muecas de terror y desesperación. «No eres lo suficientemente fuerte», resonó un coro de voces, un frío de muerte acarició su piel. «No podrás hacer lo que creen». Ana miró a Daniel, sus ojos buscando una chispa de esperanza. «Daniel, debemos intentarlo. Todo sacrificio tiene un precio, y debemos estar dispuestos a pagarlo con valor». Ana sacó el medallón, brillando con luz tenue ante la oscuridad. Pero justo cuando estaba a punto de clamar, la sala tembló y una sombra enorme emergió de las profundidades. Alzó sus garras hacia ellos, con un grito que resonó en las paredes como un trueno. «No escaparás tan fácilmente». Desesperada, Ana apretó la mano de Daniel. La oscuridad parecía tener vida propia, intentando separarlos, pero su conexión era más fuerte. La luz del medallón titilaba, como si estuviese respondiendo a su dolor, y en ese momento supo que no se rendiría. «Estamos aquí para luchar», gritó. «No seré una prisionera más». Y así, rodeados de sus demonios, Ana se alzó, lista para enfrentarse a la oscuridad, dispuesta a descubrir qué tipo de sacrificio realmente tenían que realizar para liberar a las almas, y a sí mismos, pero antes de que pudieran actuar, un destello cegador sacudió el lugar, haciendo que todo se volviera blanco. Ana sintió que su cuerpo temblaba, y antes de que pudiera procesarlo, la luz los envolvió, dispersando las sombras a su alrededor. La última imagen que vio fue la sombra monstruosa atrapándose entre la luz y el abismo. «¿Qué han hecho?», resonó su voz en la tormenta cuando la luz se disipó. No estaban en el oscuro salón. «¿Dónde estamos ahora?», preguntó Ana, aturdida y escaneando sus alrededores. El eco de la pregunta sembró una nueva sombra en su corazón. ¿Era realmente una nueva oportunidad, o solo un cambio de escenario antes de la verdadera oscuridad? La incertidumbre flotaba en el aire mientras contemplaban lo desconocido que se extendía ante ellos.
¿Qué nuevo reto enfrentaría su amor en este mundo desconocido? Mientras la luz se desvanecía, Ana y Daniel se encontraron en un lugar inesperado. El frío y la negrura habían sido reemplazados por un espacio cálido, inundado de un suave resplandor dorado. A su alrededor, las paredes parecían vibrar con una energía reconfortante, y el aire estaba impregnado de un aroma a flores frescas. Era posible que, al enfrentar su propio miedo, hubieran encontrado un refugio dentro del hotel. Ana miró a su alrededor, aturdida pero aliviada. ¿Estamos fuera?, preguntó, sintiendo que su corazón empezaba a latir con una mezcla de esperanza y miedo. Quizás, respondió Daniel, con la mirada fija en un camino que se extendía ante ellos, claro y luminoso, como si invitara a la exploración. A un costado, un rayo de luz brilló de forma deslumbrante. Sin embargo, no había rastro de figuras oscuras ni ecos de sufrimiento. Era un contraste abrumador con lo que habían dejado atrás. Debemos seguir adelante, propuso Ana, sintiendo que cada paso marcado por sus pies era un paso alejado del horror que los había perseguido. Al caminar, se dieron cuenta de que las sombras estaban, de alguna manera, más lejos. Empezaron a recordar lo sucedido, el medallón, la figura oscura, los lamentos desgarradores que clamaban por ayuda. Daniel le apretó la mano con suavidad. Ana, lo que hicimos fue valiente. Nos enfrentamos a nuestros miedos. Tal vez eso nos ha traído aquí, dijo, mostrando una chispa en sus ojos que no habían visto en mucho tiempo. ¿Y si esta es solo otra trampa?, cuestionó ella, el eco del miedo aún presente en su mente. Sin embargo, la calidez de su mano le dio fuerza, y ambos decidieron avanzar. De repente, ante ellos apareció una figura familiar. Era el hombre del medallón, pero ahora su expresión era menos amenazante. Bienvenidos, dijo con una voz suave. Atrás quedan las decisiones que debieron hacer en la oscuridad. Aquí, encontrarán respuestas a vuestras almas, si están dispuestos a mirar lo más profundo en su interior. Ana sentía como las paredes de su corazón se derrumbaban un poco. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué estamos aquí?, preguntó, la curiosidad superando el miedo. El hombre sonrió con comprensión. Han liberado a las almas que estaban atrapadas. Lo que debían sacrificar era superar sus propios temores. Las sombras no son sus enemigos. Ellas son parte de ustedes, quieren que los entiendan. ¿Entender?, repitió Daniel, reflexionando. ¿Y si son los miedos los que nos detienen? ¿Cómo podemos realmente ser libres? Es un viaje que deben emprender. Atravesar esas sombras y confrontar los ecos del pasado. Solo a través de entender su dolor podrán sanar. Deben elegir su camino, explicó el hombre, haciendo un gesto al camino dorado que se extendía ante ellos. Ana y Daniel intercambiaron miradas, comprendiendo que esta era una segunda oportunidad. Estamos listos. Ya hemos enfrentado lo peor, dijo Ana con firmeza. En ese instante, un torrente de luz comenzó a envolverlos nuevamente, y las sombras que antes los acechaban se transformaron en brillos suaves que danzaban alrededor. Cada sombra representaba un recuerdo, un miedo, un dolor no resuelto. Ana sintió un nudo en el pecho mientras se adentraban aún más en su historia. Debemos hacer esto juntos, le recordó Daniel, apretando su mano aún más. Al avanzar, las imágenes comenzaron a cobrar vida. Se encontraban en su infancia, rodeados de momentos que habían dejado huella. Ana sintió la presencia de su hermano sonriendo al fondo, mientras Daniel enfrentaba los ojos ausentes de alguien que había perdido. Allí, en ese lugar, comprendieron que el verdadero sacrificio era enfrentar su pasado sin dejarse dominar, y al hacerlo, podrían finalmente liberar a las almas que aún anhelaban regresar. Se dieron un respiro, preparados para la batalla emocional. Con cada paso hacia adelante, dejaron ir el miedo, reafirmaron su amor y su deseo de sanar. Las sombras comenzaron a desvanecerse, liberando un eco de risas, convirtiéndose en un canto de libertad. Cuando la última sombra se disipó, se sintieron aliviados. Ya no eran solo Ana y Daniel aterrados en un hotel siniestro. Eran una pareja que había enfrentado sus demonios y ahora se volvían más fuertes. El hombre del medallón apareció nuevamente. Los han liberado. Ahora tienen la oportunidad de ser luz para otros que están atrapados en sus propios miedos.
¿Eso significa que podremos ayudar a otros?, preguntó Ana, ansiosa por comprender. Sí. Está en ustedes llevar la esperanza al mundo. Se les dará la voz para sanar y ayudar a quien esconde sus propios secretos, dijo el hombre. Antes de desvanecerse, sonrió con calidez. Los mundos a explorar son vastos y nuevos. Usen su luz y su amor, porque de eso se alimenta el verdadero poder y así, Ana y Daniel se despidieron del hotel. No había más miedo en sus corazones, sino una nueva dirección. Mientras salían, la bruma que había llenado el lugar se disipó, dejando al descubierto un sendero luminoso que guiaba hacia la vida. El antiguo hotel podía haber guardado oscuros secretos, pero ahora, gracias a ellos, se convertiría también en un faro de esperanza y luz. Y al salir al mundo, comprendieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. Caminaban juntos, hombro con hombro, listos para transmitir su historia. Y en el fondo sabían que cada alma a la que ayudaran liberaría una parte de su propia oscuridad. La historia no acababa aquí, sino que se transformaba, llevando consigo un mensaje de amor y redención. Antes de dejarte ir, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte esto al instante con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más,